Bienvenido a su programa Iglesia Online. Desde la edad antigua, los seres humanos han estado formando antropologías y concepciones acerca de las divinidades. Particularmente en el siglo V se elaboró una teología eminentemente natural y fundamentada en la razón. Pero es a partir del siglo XV, con la aparición del judeocristianismo, que se desarrolla una teología escritural. Porque escrito está, es el tema que desarrollaremos en el día de hoy, y tiene que ver con esa forma de concebir a la divinidad. Tú nos recomiendas que limpiemos nuestro corazón porque los de limpio corazón te verán. Que si estuvimos en camino de pecadores durante la semana, si estuvimos en la senda de los malos, o Señor, si hemos estado en silla de escarnecedores, si hemos hablado de alguien, si hemos hablado de nuestro prójimo, que son pecados veniales, Dios, ayúdanos para que por tu poder y por tu Espíritu seamos aceptos en el amado. Guárdanos en esta hora y danos la promesa de tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Mateo capítulo 4. Los primeros 11 versículos. San Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La intención que tenemos hoy con este pasaje no es una intención de contenido, sino de forma. El pasaje tiene tres instancias, tres circunstancias. Este pasaje también aparece en los sinópticos, en los otros sinópticos, pero en este autor tenemos como que la dialéctica apropiada del pasaje, porque Mateo, como evangelista, enfatizó las palabras de Jesús, no tanto los hechos como sí lo hace Marcos, pero Mateo lo que hizo fue ordenar las palabras, los discursos, los sermones, y el pasaje es eminentemente discursivo, aunque es un escenario histórico, real, literal. Sin embargo, el pasaje es eminentemente discursivo. Y en los 11 versículos que contiene Mateo, encontramos unas formas que vale la pena revisar en esta mañana. Lo primero es que la región tiene tres instancias, como lo decíamos ahora. Esto es interesante porque generalmente en las formas de pensamiento están las tres instancias.
si yo reviso, por ejemplo, el pensamiento dialéctico de un autor alemán llamado Hegel, él habla de tres instancias, haciendo estudios de la historia de la humanidad y de las dinámicas del tiempo. Si también, como hacíamos hace unos días en un grupo de estudio, revisamos los enfoques positivistas de la historia, las perspectivas positivistas de la historia o de los hechos sociales, Augusto Comte habla también de tres momentos, y sigue uno avanzando en las diferentes formas de hacer pensamiento en el mundo y en el hombre, y encontramos también tres eventos, tres circunstancias, tres posibilidades para entender los hechos y los fenómenos. Ahora, el pasaje es un pasaje, el contenido del pasaje tiene que ver eminentemente con la teología, es un pasaje eminentemente teológico, ese es el contenido, pero como decíamos en la introducción, no vamos a hacer esfuerzos por revisar el contenido porque es un contenido sumamente profundo y completo, entendiendo que los dos que están haciendo teología acá son Dios y Satanás. Son las dos mentes más sobresalientes del universo y de los universos, si existen otros conocidos. Y Dios mismo está hablando acá. Entonces es un contenido sumamente complejo, sumamente profundo, pero no deja de ser revelado, por lo tanto no deja de ser comprensible para nosotros. Si siguiéramos de pronto la dinámica de Hegel, que es una dinámica fácil de entender en el pasaje, podríamos decir que hay una tesis, una antitesis y una síntesis. Una tesis es como una propuesta inicial, una antitesis es una contradicción a la propuesta y una síntesis es como el resumen, para ser bien simplistas en ese modelo tan complejo que planteó este filósofo alemán. Pero encontramos en estas tres posibilidades asuntos que nos comprometen en esta mañana. Decíamos que el contenido es teología. ¿Quiénes están haciendo teología? Porque teología, técnicamente hablando, es el estudio de Dios. Lo otro son ciertas formas relativas a la teología, pero realmente la teología como raíz epistemológica es, como referente epistemológico del saber, es el estudio de Dios, el estudio de Dios. Y acá estamos en el pasaje observando teología pura. Pero vuelvo a insistir, es interesante que los dos que están haciendo teología son el que más de las criaturas conocía a Dios y Dios mismo. Ese es el contenido. Ahora, ¿cómo se hace teología? Es la pregunta. ¿Cómo se trabaja la teología a través de estas dos formas de hacer teología? La forma del cielo, de la eternidad, y la forma de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Cómo se hace teología? Y es el punto acá a tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuáles son las tesis de cada una de las formas sistémicas que están haciendo teología? Ya sea lo eternal, lo divinal o lo creado, lo oscuro. ¿Por qué se afirma de que estamos haciendo teología? Porque la discusión es con respecto a quién es Dios y qué atributos tiene quién es Dios, qué caracterización tiene un Dios o el Dios, el único Dios. La teología del infierno se hace con la duda. ¿Con qué? Con la duda. No es la primera vez que se hace teología con la duda, aunque la duda es un factor que
surge en Génesis capítulo 3 y es un asunto que ha contribuido a que el ser humano en incompletud, ¿cierto?, en sus limitaciones pueda alcanzar ciertas circunstancias. La teología divina no se hace con la duda, o sea, no se hace con la pregunta: ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús tuvo naturaleza caída o no caída? No, con la duda no se hace teología. La teología que se hace con la duda es satánica. Si eres el Hijo de Dios, no. Está muy claro que cuando el discurso es humano o es satánico, pues hay que generar dudas frente al discurso. Pero es que el discurso lo había dado Dios mismo. Y él había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hacía 40 días él había dicho: este es mi Hijo amado. Entonces yo no puedo trabajar la dialéctica de la duda o la duda metódica de Descartes, que aunque era un hombre creyente, utilizó el método para dudar de los saberes humanos. Yo no puedo aplicar sistemas metódicos para hacer teología. La teología satánica utiliza la duda. Si eres el Hijo de Dios, ¿será que? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. No, de los árboles del huerto. Y entonces empieza el discurso humano haciendo teología con la propuesta satánica de la inducción. Saben, la teología divina no es una teología inductiva, no es mayéutica, no es con los formatos del que está incompleto, del que está no terminado. No, la teología divina es absoluta. Muy a pesar de que la historia de la teología haya mostrado incompletud, aún en nuestros movimientos de los cuales formamos parte, como la Iglesia Adventista, que tuvo una historia teológica y se ven cambios dramáticos en la apreciación de Dios, de Jesús, de las formas de gobierno. Pero con Dios, amigos, no hay duda, porque en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mucho cuidado cuando empezamos a trabajar frente a lo que Dios ha dicho, dudas metódicas, dudas bien establecidas, porque ahora las teologías desde el iluminismo manejan formatos y sistemas para hacer teología basados en la razón. Así que esta teología es una teología sofista, es una comprensión del mundo y de las realidades superiores, sobre todo de la realidad eterna que es Dios, de la persona de Dios, de la persona de su Hijo. Es una forma sofista. Entonces eso se llamaría teosofía. Esa es la tesis del diablo: hacer teología a partir de la naturalidad, de la sospecha, de los ejercicios propios de una cognición insatisfecha, de una preocupación epistemológica. Pero mire cómo Dios hace teología. Escrito está. La tesis del diablo es teosofía, o podríamos decir es una tesis de la metodología que utiliza el diablo es proto-hermenéutica. No utiliza el texto para hablar. Inicialmente el diablo no utiliza la Biblia para hablar. Siempre el diablo tratará de distanciarnos del texto, de hacernos dudar del texto, de generarnos preocupaciones frente al texto, preocupaciones por la revelación, preocupaciones por la inspiración, preocupaciones por el sentido, subestimar el texto. Uno de los grandes y terribles males que ocurrió en el pueblo depositario del texto es que los reyes dejaron el texto. Y al rey que Dios amó más, que es como el prototipo de los reyes
es David, y toda la problemática de David estuvo centrada en una expresión que Jesús le maneja a David: porque menospreciaste mi palabra. Cuando toda forma filosófica, cuando toda forma de pensamiento es superior a la revelación, estoy en un escenario de protohermenéutica, estoy manejando la tesis del infierno, estoy en la teosofía. No, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me siento tentado a hablar del contenido, porque en el contenido de la primera respuesta que Jesús da, Él no hace hermenéutica. Ustedes ven que no está haciendo hermenéutica. El texto quiere decir, no, Él simplemente afirma, maneja la tesis. Tesis con la palabra, escrito está. No le hace introducción al sermón, no le hace conclusiones, no le hace perícopa, no. Él simplemente dice, escrito está. Porque claro, acá está en el emplazamiento la mente creada más sobresaliente de la historia, y está la mente que se limitó y que está en un misterio de encarnación. O sea, están los dos concursos más espectaculares de la eternidad. Y los que hablan mucho, los que tienen mucho para decir, generalmente están faltos de contenido. Por eso con los seres inteligentes las palabras son pocas, son cortas. La dialéctica con los fariseos era mucho más compleja, era más amplia, más argumentada. La dialéctica con el infierno maneja nociones epistémicas, nociones de saber muy superiores a un ser humano. Entonces con una mente brillante solo se habla en pocas palabras, porque el lenguaje está cargado para una mente brillante de todo lo que es ella. Así que Jesús no discute con el tentador, simplemente afirma, escrito está. Y estaban en desventaja, porque estaba la mente más brillante creada, el querubín protector, el que a causa de su sabiduría y a causa de su esplendor y a causa de sus contrataciones se convirtió en lo que nunca más será. Pero estaba el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, arropado con las túnicas del desierto y emplazando el conflicto como se debe emplazar teológicamente, con la palabra de Dios. Y lo dice en el contenido, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué nos sostenemos? ¿Con qué nos vamos a sostener? Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez la duda, échate abajo porque escrito está. Ahora no es protohermenéutico el método de Satanás, sino que es hermenéutico. Se está haciendo interpretaciones del pasaje. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. Muchas formas de hacer hermenéutica. Decíamos que aún desde
los comienzos de la Escritura, la gente ha intentado hacer hermenéutica. En los tiempos de Jesús habían unos sistemas para interpretar la Biblia, para interpretar la palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, existían unos sistemas. Y aparece el texto y aparece ya la hermenéutica, aparece ya, decía un teólogo llamado Schleiermacher, que aparece el texto y emerge también la hermenéutica, emerge la interpretación. Apenas aparece el texto escrito y emerge la interpretación. Y el diablo utiliza un sistema que hoy está utilizando mucho la hermenéutica contemporánea, que se llama el sistema sincrónico. Ya dejó el sistema diacrónico de interpretación y ahora utiliza un sistema que se llama sincrónico, a través de una corriente filosófica llamada estructuralismo. Y es que un pasaje puede tener varias aplicaciones. No, eso es satánico. Un pasaje no puede tener varias aplicaciones, varios sentidos. No, un pasaje no se puede entender de esta manera y de aquella. No. Es que la interpretación no es personal, o como dijera Riquet, como el texto me hable a mí y lo que yo construya a partir de la lectura del texto. No, eso no es así. No es que la Escritura no es de interpretación privada, porque fueron santos hombres los que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una sola persona inspiró, una sola persona puede interpretar y se acabó. No es que puede significar, no. Cuando puede significar, cuando la aplicamos al contexto, es infernal la teología. La señora Juárez nos habla de que en los tiempos de Jesús, las discusiones fariseas, que eran las discusiones autorizadas del tiempo, dan diferentes posibilidades al pasaje y se acaloraban en las discusiones hablando de cristología. Eso es satánico. Eso no es del cielo, eso es del infierno, porque Dios tiene un solo espíritu. ¿O es que cuántos espíritus hay? Escrito está también, porque es que los pasajes solo tienen un sentido, y no solamente los pasajes como se interpretan. Las personas, los seres humanos, solo tienen una única motivación. El enemigo también trabaja las tres instancias que Freud manejó, porque está trabajando el asunto metodológicamente, técnicamente, con el rigor teológico, pero también está trabajando las dinámicas que llaman los epistemólogos psicológicas del pasaje. Y es que está trabajando a Jesús psicológicamente. Primero le trabaja lo que tiene que ver con lo pulsional, con la carne, con el hambre, con la pasión, con el apetito, con los deseos de la carne. Se está trabajando simultáneamente, porque el ser humano es simultáneo. Pero Jesús sabe cuál es la motivación de base. Mire, el acercamiento a Dios, dijo Jesús, solo hay una correcta motivación. Quien quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Conocerás si yo hablo de parte de Dios o de parte de quién. Quien quiera hacer la voluntad de Dios. La motivación epistémica es querer hacer lo que Dios dice. Cuando yo quiero hacer lo que Dios dice, solo hay un sentido en la palabra, porque si no, estoy tentando. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. El atajo perverso que hay en nuestras mentes al momento de estudiar la Biblia, de acercarnos a Dios, buscando disculpas para pecar, esa motivación es satánica. Y eso se resume con: no tentarás al Señor tu Dios.
solo hay una única motivación, solo hay un preconcepto, solo hay una cosmovisión que descansa sobre cada pregunta que le hacemos a Dios. O yo quiero conocer a Dios como el ciego, ¿y quién es para que yo crea en Él? Jesús le dice, el que habla contigo Él es. Y dice el texto, y se postró y le adoró. O la actitud del faraón, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Pareciera que en la forma es lo mismo, pero la motivación hermenéutica es distinta, ¿no? La motivación, la intencionalidad que hay es completamente opuesta. Pero el diablo está cambiando las tesis porque él muda, él es muy adaptativo. Entonces, primero maneja la tesis, que es la no escritura, la protohermenéutica, el desprecio por la palabra de Dios. A mí no me interesa si hace 40 días Él dijo que Él es Dios, a mí no me interesa eso. A mí me interesa es tentar. A mí me interesa es otra cosa, que lo leeremos en la síntesis. Pero luego cambia de tesis, o sea, cambia de sistema. Y entonces pone el sistema opuesto con la Biblia. Y eso es lo más peligroso que hay. Con la Biblia haciendo teología satánica. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si alguien me dijo en el pasado y lo escribió en piedra, no más. La segunda tesis, con hermenéutica sincrónica, o sea, hermenéutica estructuralista. Yo no puedo aplicar los métodos de Levi Strauss a la Biblia. Y la tercera, ahora miren la tercera. Le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben cuáles son las preocupaciones con la Biblia? Las mayores preocupaciones con la Biblia es porque la Biblia no me dejan ser a mí. Porque la Biblia no me deja ser a mí en el sentido de que solo quiere que Dios sea, porque Él es el que es. En la síntesis del diablo ya maneja hermenéutica útil. Y es, venga, ya sabemos quién es usted, ya sabemos quién soy yo, ahora el asunto está así. Usted viene a salvar el planeta, usted viene a salvar esta raza de pecadores, gente que está interesada en asesinarse a sí misma, lastimarse a sí misma, hacer mal a ellos y a otros. Esa gente usted la quiere salvar. Sencillo, te arrodillas, yo te entrego las llaves de la casa. O sea, en síntesis el problema es de adoración, ¿cierto? ¿A quién se adora? Si usted vino a salvar este planeta, acá le entrego las llaves. Hermenéutica útil. No, es que hay que decir eso en el sermón, o no hay que decir eso en el sermón. Hermenéutica útil, porque siempre cuando nosotros medimos lo que decimos con respecto a la palabra de Dios, siempre estamos mirando a alguien a quien postrarnos. Hermenéutica de la conveniencia.
a uno a veces le dicen de qué predicar, pero algunos son más atrevidos y le dicen de qué no predicar. Generalmente el político es cínico y el político dice de qué predicar y de qué no predicar. El que está en el mundo de las conveniencias, el que le falta todavía 20 años para jubilarse, ¿cierto? Que está en el mundo de las conveniencias. Sobre todo el que está del lado de la comodidad, porque es entregar las llaves y dejar el conflicto así, no pasó nada, nos damos la mano, salimos en la foto. Se acabó, le entrego las llaves del universo. La síntesis, si habláramos con mucha preocupación, como hablaba Hegel, la síntesis es adoración. Porque las estrellas pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ese es el problema. Esa es la síntesis. Ese es el conflicto teológico. El existencialismo dice que Dios no puede ser, porque si Dios es, usted no puede ser. Y es verdad. Uno un día tiene que tomar la decisión si muere a sí mismo, si toma su cruz, si se niega a sí mismo y toma su cruz y le sigue, o si uno sigue siendo Dios. Todas las personas que manejan una epistemología de la duda en la Biblia es porque no admiten que un texto escrito por pastores, por recogedores de cabrahigos, por boyeros, hayan escrito el texto fundacional de Occidente y de la eternidad. O sea, todo espíritu soberbio, orgulloso, altanero, que no admite que hay otro Dios distinto a sí mismo, nunca admitirá la palabra. Así que es vana la demostración de que las piedras se conviertan en pan, de yo poder levitar, de yo poder sanar leprosos. Es imposible, es improbable porque el problema es la adoración. Foucault, que era un hombre con una dialéctica también personal diferente, decía algo muy sencillo: si usted quiere curar todas las enfermedades mentales, porque él estuvo haciendo trabajo de psiquiatría, haciendo filosofía en los hospitales psiquiátricos y viendo cómo los sistemas políticos deciden quién está loco para poder controlar. Decía, después de observar detenidamente los manicomios y de visitar filósofos amigos como Althusser, llegó a una conclusión: si usted quiere curar todas las enfermedades mentales, mate el yo, ahogue el yo, estrangúlelo, el yo, el ego, la vanidad. Porque ese es el problema. ¿Saben? Ese es el problema de la eternidad. La eternidad tiene un problema en este momento, y ese es el problema: el yo. La mistificación del yo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas tesis tiene Dios? Una. Escrito está, también está escrito, y porque escrito está. Las tesis metodológicamente cambian porque el adversario le cambia la tesis. Escrito está, también está escrito,
Y porque escrito está, como el adversario está cambiando las metodologías, Dios cambia la forma de la tesis, pero la tesis esencialmente la misma. Escrito está, no cambia su naturaleza. La del diablo sí cambia, primero sin la Biblia, luego con la Biblia y tercero con la política. Y ese siempre ha sido el sistema de él. Con la especulación, luego con la Biblia, con una falsa religión, con una falsa adoración, con una falsa interpretación, y luego con la persecución política si no se arrodillan, ¿cierto? Pero es la persecución política, no estoy haciendo referencia necesariamente a lo que va a pasar antes de que Jesús venga, sino lo que pasa aún en la iglesia, lo que pasa aún las persecuciones políticas. O sea, ese siempre es el sistema. Si usted no se arrodilla, y Dios maneja solo una. Escrito está, escrito está y escrito está. Para el que vive en el mundo de las pulsiones y de las conveniencias sexuales y de las... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para los teólogos que vimos en los ateísmos hermenéuticos de la religión posmoderna, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y para los que desafiados ya por el infierno y desafiando la eternidad dicen: no hay Dios sino yo, y no admiten que no haya Dios sino ellos, sino realmente edificado. Ha sido una exposición en la cual nosotros hemos logrado ver la solidez de la revelación de Dios, la seguridad que hay en atenerse a la palabra de Dios como lo hizo Cristo en el desierto, en la tentación. Se nos ha presentado realmente que debemos estar claros en el camino hacia la eternidad. Nos encontramos incrustados en un conflicto en el cual está peleándose entre las dos mentes maestras, Satanás y Dios. En eso nosotros tenemos que tener claro qué es la palabra de Dios, la revelación de Dios, a qué atenernos, salirnos de las especulaciones humanas, de las diferentes teorías y atenernos a lo que Dios ha realmente plasmado en su palabra. Esto hace que nosotros como creyentes hagamos de la palabra de Dios el soporte para toda teoría, para toda especulación, y tengamos claro que los hombres que fueron escogidos para escribir esta palabra fueron hombres inspirados, de lo cual nosotros debemos estar ciertos que es Dios quien habla al corazón del hombre. Hola, mi nombre es Marco Tulio Terreros. En este día hemos disfrutado de un buen mensaje, según mi apreciación personal, en el culto divino, en el cual el predicador hizo un diálogo entre el mensaje directo de la Biblia y las filosofías humanas a través de la historia. Es posible que algunos oyentes no hayan captado todo lo que el predicador se proponía, porque el poder hacerlo requiere tener un conocimiento básico del pensamiento humano a través de la historia, expresado por medio de diferentes filósofos. Sin embargo, la Biblia nos insta a leerlo todo y a retener lo bueno. Al hacerlo, estaremos en mejor condición cada vez de captar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esto es un reflejo de la gran lucha entre la palabra de Dios y las filosofías o mensajes humanos. A ti y a mí nos corresponde analizar ambos y quedarnos con la verdad tal cual es en Jesús y tal cual Él nos la ha comunicado a través de su palabra escrita. Agradecemos su atención en el tema de hoy, o hacia el tema de hoy. La teología judeocristiana es una teología que deriva sus concepciones de la divinidad estrictamente del texto sagrado.